de un padre no deseado. Ok, ¿se castiga al inocente por el crimen de un culpable? Es que no puedes decir que sea un inocente en el momento en el que es un proyecto de humano. ¿Y cuál es el mal menor? ¿El joder 2 vidas? Entonces, ok, vamos a ver tu lógica. Vamos a ver, todos en el chat, presten atención, que Dallas acaba de decir de que matar a una persona es la solución para el bienestar de una vida, el bienestar de 2 ¿Cuándo lo vidas. consideras una persona? ¿En el momento de la fecundación? Sustancia individual de naturaleza racional desde la concepción. ¿Qué vida le vas a procurar a un bebé que no ha sido deseado producto de una violación? Argumento emocional no lógico. Tiene que ver argumento emocional ni que nada. Te estoy dando una pregunta honesta y lógica. ¿Qué No se vida debe le vas a procurar a un bebé producto de una violación no deseado? No se debe castigar al inocente por el crimen del culpable. El embrión es inocente de la violación. Cuando el inocente no está formado. Claro, porque es sustancia individual de naturaleza racional. Acá de O sea, decirme por que vida te estás por contradiciendo. el proyecto de una vida que no alcanza a ser una vida humana independiente, lo que vas a hacer es obligar a la mujer a tener un hijo no deseado. Pura Entonces tú dices esencia. que en vez de darle vida, lo matemos. ¿Eso es lo que quieres decir? Vamos a ver. No, responde. En el momento en el que Pero estamos responde. hablando de una vida no sintiente, porque no puede sentir dolor hasta las 24 o 28 semanas, desde luego que la mejor solución es abortar, por supuestísimo, más aún siendo el caso de una violación. O sea que la solución es la muerte. La solución es abortar. Es decir, La muerte. Igual tú cuando te haces una paja, también estás matando espermatozoides cuando te haces pajas. Falso, porque es sustancia individual de naturaleza racional. No es sensitivo. ¿Cómo? No es, ¿Cómo? ¿Eso es qué? ¿No sabes? ¿Eso es qué? Repite. Ok, lo respondo. No es semen, sustancia individual de naturaleza racional. No lo es. No escuché bien la palabra. ¿No es qué? No es, o sea, la vida se basa en la racionalidad, es género sensitivo, es decir, el que piensa. Vamos a ver, Entonces, ¿sabes cuáles son? como el Ok, te hago una pregunta. no pasa nada. ¿Sabes cuáles son los 4 grados del ser, de la naturaleza? ¿Los 4 grados del ser? No sabes de lo que estoy hablando. Bueno, yo No, te no doy sé de la lo que clase estás hablando, tranquilo. la verdad. Sí, en efecto, a un debate se viene preparado y menos 24 horas, pero te explico. ¡Oh, Dios! ¡Me están humillando! ¡Están papeando a mi muchacho! ¡Hijo de su puta madre! ¡Lo están humillando! ¡Alguien que pare esta masacre! A ver, tú te inventas teorías o crees cosas locas y yo no tengo por qué saberlo absolutamente todo. Tú también puedes ir preparado y entender algo tan simple como te estoy explicando. ¿Has leído algunos estudios que te he mandado yo? No, ¿verdad? ¿Alguna de estas cosas que te estoy mostrando por aquí, las has leído? No, ¿verdad? Porque las tienes que saber todas. No, y yo tengo por qué saber cada teoría loca que crees tú. Tampoco. Te dejas decir tonterías y ponerte tan chulo porque no tiene ningún tipo de puto sentido esto. Te lo juro, o sea, yo pensaba Me llama la que atención. esto de aquí al cuello. Dime. ¿Cómo te quejas? Porque acabas de adjudicar un juicio de valor y acabas de hacer una falacia de petición de principio diciendo que no No, conozco esos eso nada. documentos. Tú puedes decir, a un debate si viene preparado. Esos comentarios de mierda, ¿qué cojones vienen? De verdad, o sea, Si vamos a te van intentar, por hacer favor, tío. yo como sé que- moderador pido que mira, intentemos no voy a- hacer ataques personales ni comentarios de esos porque el debate está estando, como se dice aquí en España, de puta madre. Tranquilo. Están habiendo Sí. argumentos y por lo tanto intentemos no atacar ahí. ¿Podrías yo también, Rigoberto, reformular lo que has dicho que era la vida? Porque no sé si es que lo dices muy rápido, pero a mí también me interesa muchísimo entenderlo y escucharte. Ok, excelente. Lo hago fácil. La vida es sustancia individual de naturaleza racional, es desde la concepción, la vida humana. Y lo demás son capacidad de un organismo para realizar procesos en la naturaleza. Ahora te explico. Hombre, este viene duro, este duro de verdad. Este es duro. Decir adjetivos, calificativos, ni malas palabras. Te lo explico muy fácil. Número 1. Los grados de perfección se rigen de la siguiente manera. Dallas. La roca solamente es, la planta es y vive. El animal es viviciente, tiene una categoría menor al hombre. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Sabes cuál es la categoría que diferencia a nosotros del ser humano, de la realidad? Es el ser que es, vive, siente, pero piensa. Ahora, sobre esto, yo me baso cuando es persona. Bueno, desde el inicio. Hagamos un análisis. Desde la primera semana está la ovulación y fecundación. El cigoto se forma con un ADN único e irrepetible. Ya eso es vida distinta de la madre. Cualquier adjetivo, o mejor dicho, Cada una de tus cualquier células tiene opción. ADN único y irrepetible, ¿eh? Pero bueno, sí. Exactamente, pero Cada la concepción célula tuya. distinta. Sí, pero es una concepción distinta. Toda Ahora es te voy a distinta. decir, ok, ahora yo te voy a decir algo. Vos me has dicho a mí, bueno, no me has dicho a mí, has dicho en el video, mi problema con los Provida, minuto 25:59. En resumen, ¿el aborto está mal? Depende del punto de vista que lo veas, pero luego afirmas, sí está mal, porque claramente está mal. Ahora, Dallas, yo te voy a hacer una pregunta. Yo, de tu parte, no he escuchado ningún argumento de por qué no es vida. Y me encantaría que haya una justificación que no esté encima de la otra persona. Porque, por supuesto, no existe tal cosa como un mal necesario. Con esa lógica, Dallas, la lógica, por ejemplo, fue los genocidios. El fin no justifica los medios. Por ejemplo, ningún bien social legitima un asesinato. Y, de hecho, nunca se puede hacer un mal como un medio para un fin. Así que el aborto es un mal. Es un mal que es matar inocentes. El aborto no puede ser justificado por un bien social. Por eso, si usted me dice, pero adjudica la justicia a la mujer, claro, la justicia, ¿sabes cómo opera? Dándole a cada quien lo suyo y lo que le corresponde a cada viviente seguir viviendo. Por lo tanto, le damos a la madre cuido, ayuda psicológica, ayuda espiritual. Si es que no crees en Dios, todo bien, quédate con la psicológica. Al ladrón se le da cárcel y al bebé se le da vida, porque la justicia adjudica a cada quien lo suyo. ¿Viste que son 2 más 2? ¿Eso es una pregunta o es retórica? Porque es que no termino de entender. Antes dijiste que Analiza. hacerte una paja no es matar, porque el esperma no siente. Define qué es matar. Bueno, yo te dije eso, te dije, entonces hacerte una paja es matar, y tú me dijiste no, porque el esperma no es sintiente. Eso fue lo que me dijiste. Hace nada. Claro. Sí, ¿verdad? El problema es con la potencia, porque cuando yo estoy hablando de la sustancia individual de naturaleza racional, estoy hablando de la potencia del hombre en cuanto a potencia y discernimiento moral, es decir, que puede tener discernimiento moral o personificación ontológica en cuanto a la dignificación humana. Todo mi sistema epistemológico se basa en principios. De hecho, la definición de humano es de la concepción, obviamente que posee un ADN distinto, y en este
El tema es que, a ver, esto va a ser muy feo como lo voy a decir, pero un bebé que está en formación potencialmente va a ser un humano. Un espermatozoide potencialmente no va a ser un humano. Por el simple hecho de que un hombre puede tener un sueño húmedo y eso se va a acabar. O sea, ese espermatozoide va a quedar en el colchón. Así de fácil. Potencialmente, uno en 9 meses va a ser un humano. El otro no. Momento podemos decir de que es una falacia de falsa analogía. No, si no fuera a matar, no habría nada que eliminar, pero el aborto siempre elimina una vida y toda la vida, en este caso, merece ser adjudicada por medio de la justicia. Y la justicia le mi queda que pregunta no solo se respondía con sí, lo he dicho o no lo he dicho. Te estoy fundamentando, dado que la pregunta es un poco absurda. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu argumento para es una refutar el pregunta aborto? absurda, es una pregunta que es importante para lo que te voy a decir a continuación. Dices, el esperma no es matar el esperma porque no es sintiente, no es consciente. Pero ahí donde tú defines exactamente qué es sintiente o consciente, porque el esperma sí que tiene un sentimiento y una conciencia de voy a ir a por el óvulo a fecundar. Pero cada vez que te haces una paja y lo dejas ahí en el pañuelo donde carajo tienes tu leche, la cuestión es que tú estás matando esas células de tu cuerpo. ¿Sabes cómo se llama la célula del espermatozoide? ¿La célula espermatozoide? No sabes cómo se llama. ¿Espermatozoide? Sí, No tengo ni idea célula. a qué te refieres. ¿La célula? Estamos flojos de información, Dallas. No es un organismo propiamente como sustancia, es una célula haploide. De hecho, el cigoto, en cambio, ¿Eso es tengo un que saberlo? organismo... ¿Por qué? ¿Eso cómo sube o baja mi argumento exactamente lo que estoy diciendo? Y bueno, lo baja porque no es independiente en sí. Cae, amigo, le está pegando una escogidota. Además se ve que le tenía bronca por haberle cambiado el tema unas horas antes y le dijo, te voy a coger. Porque para poder definir una cosmovisión tienes que adherirte a la realidad y la realidad tiene verdades que nosotros podemos constatar y a partir de aquí se crea la epistemología moral, la epistemología en cuanto a la ontología, la epistemología para constatar la veracidad de la existencia de Te encanta hablar con Dios. cultismos, ¿eh? Pero te encanta, o sea, lo amas. ¿No puedes hablar con una persona normal o cómo es el rollo? ¿Vas a refutar o vas a llorar? ¿Qué? ¿Qué? Le acabo de decir, ¿vas a refutar o vas a llorar? ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Qué carajo acaba de pasar? Le acabo de decir, ¿vas a refutar o vas a llorar? ¿Vas a refutar o vas a llorar? Su puta madre. Dala. Lo acaban de papear. No sabés la papea que le pegó. El Mexiverga. No, escuchá lo que le dije. Te encanta, o sea, lo amas. ¿No puedes hablar con una persona normal o cómo es el rollo? ¿Vas a refutar o vas a llorar? Lo vi en Twitter. ¿Vas a refutar o vas a llorar? Porque le está diciendo, tú me hablas con modismo, me hablas con todo y le dice, pero ¿vas a refutar o vas a llorar? No Dios, importa la forma en la que habla el tipo. Dios. Lo mapea. El de arriba, la cara. 2 sub y pongo el tweet de, ¿vas a refutar o vas a llorar? Te encanta, o sea, lo amas. ¿No puedes hablar con una persona normal o cómo es el rollo? ¿Vas a refutar o vas a llorar? Yo es que flipo contigo, o sea, te da muchísimo. Escucha, ¿cómo tú defines que el espermatozoide no es consciente o no es sintiente? Pero defines que el momento en que el espermatozoide se mete dentro del óvulo, que tampoco es consciente ni sintiente según tu lógica, sí que lo es, solo porque se han unido esas dos cadenas de ADN. ¿Cómo Se lo me cortó, justificas? no se me cortó el audio, Está bien, chicos, está bien. Se me fue aquí. No te escuché nada. Repítelo, por favor. A ver, un segundo. No, fui yo. Se me desconectó esto. Disculpe, es que tengo INIR. Dallas, repite todo lo que vas a decir. Te lo por favor. repito. Tu lógica es, hacerme una paja no es matar porque el espermatozoide no es consciente ni sintiente. ¿Cómo entonces defines que el espermatozoide que sí que es capaz de ser consciente para poder llegar hasta el óvulo y nadar hasta allí? ¿En qué momento tú dices, ok, el espermatozoide no es matar, pero en el momento en el que sí que entra dentro del óvulo, a pesar de que continúa siendo una agrupación de células con la misma capacidad consciente y sintiente que es un espermatozoide, tú ahí eso dices, eso ya ahí es matar? Bueno, aquí hay una distinción esencial. Aún no está formado el feto. Ok, te respondo. La distinción esencial es entre esperma y persona. Ya te lo definí. De hecho, es una célula sexual haploide. ¿Qué pasa con esto, Dallas? Que no tiene la máxima plenitud. De hecho, máxima plenitud me refiero a que cuanto el fin teleológico no se dirige a un fin en potencia servida como lo de la concepción. Por eso, la diferencia es esencial. Ahora, esto es incompleto. Es que claramente un espermatozoide no tiene el potencial para ser un humano en sí mismo. Un feto, sí. El feto en 9 meses va a ser un coso. Un espermatozoide puedes tener un sueño húmedo y quedar en los calzoncillos. O sea, potencialmente no es lo mismo. Que de hecho no tiene capacidad ni autonomía en convertirse en ser humano. Estamos hablando en principio de autonomía, que son los principios de bioética. Principio de autonomía, maleficencia, no maleficencia y principio de justicia. Sigo con la respuesta, un momento. Luego, hay algo que se te iba a decir, ok. Y ahora, el embrión propiamente es sustancia individual de naturaleza racional. ¿Y qué es la diferencia? Con genoma completo, que son 46 cromosomas. El haploide tiene apenas 23 cromosomas. Entonces, aquí hay una unidad orgánica y un principio de desarrollo propio. De hecho, el espermatozoide es parte del cuerpo del varón, no un ser humano. Entonces, el cigoto, la diferencia es que sí es un individuo distinto, ahí está la diferencia. Ahora, aquí voy a apelar un principio filosófico de sustancia, y es que Boecio asigna a la sustancia individual aquella que tiene naturaleza racional. Ahora, el esperma por sí mismo
no es sustancia racional, sino que solo potencia material para que exista la fecundación. El embrión, en cambio, ya es sustancia individual. Y ahí está la diferencia. Ahora, voy a una respuesta aristotélica porque yo me hallo en el pensamiento aristotélico tomista. Un saludo para todos mis hermanos católicos que los amo con todo mi corazón también. Acto y potencia. El espermatozoide es una potencia remota, necesitan una unión con óvulo, es decir, para formar algo. Así que, propiamente, Dallas, el cigoto es potencia próxima. ¿Y qué significa? Que ya está en un acto de ser humano. Así que aquí es un tema de que entiendas lo que es acto y potencia. Ahora, te voy a hacer un silogismo un poquito rápido. Matar implica quitar la vida del individuo humano. El espermatozoide no es individuo, por lo tanto, masturbarse no es matar. ¿Viste qué fácil te lo puedo hacer con lógica aristotélica, datos científicos y un poquito de lógica en cuanto a los silogismos? Bueno, en cuanto al principio de autonomía que has definido, un cigoto tampoco tiene autonomía ninguna. Como he dicho anteriormente, hasta las 24, 28 semanas, el feto no está formado y es sí o sí parasitario de la madre. Entonces, eso que estás diciendo de la autonomía no aplica al bebé. ¿Cómo lo justificas entonces? Te hago una respuesta muy básica. Vamos a hacer un análisis de todas las semanas. Sin cultismo, En la primera... por favor, que me tienes a los huevos. Ok, muchas gracias por la falacia ad hominem. Yo soy educado, gracias. Dios, dejen de papear a mi muchacho. Dejen de papear a mi muchacho. No lo sigan papeando, por favor. Alguien que lo salve. La cara. Su puta madre. La puta madre que lo parió. La cara. A cambio de Eres vos, por educado, cierto. estás todo el rato faltando al respeto, colega. Desde el Por principio favor, te ha no faltado al entremos, respeto. no Todo entremos el en rato, ataques personales, por favor, ni uno ni otro, por favor. El Muchas objetivo gracias, es... Jota. Todo el rato desde el principio faltando al respeto, pero todo el rato, Yo te lo juro, flipo contigo. Te flipo, Sigo con en cuanto a la adjudicación al análisis de la temática. Sin mencionar de que vos, déjame desarrollarlo porque te lo desarrollo muy fácil. Si tu análisis es el siguiente, Dallas. Si me dices, bueno, es que yo digo que es vida. Claro, pero ¿en qué momento podríamos matarlo? ¿Cuándo es persona? No, te tengo una solución. ¿Qué te parece si lo abortamos en las primeras 2 semanas cuando hay ovulación y fecundación? ¿O qué te parece en las primeras 3 semanas cuando el embrión se implanta en el útero y empieza a formarse el sistema nervioso primitivo? ¿O qué te parece si vamos a las 4 semanas y aparece el latido cardíaco detectable por ultrasonido? Obviamente, yo no tengo hijos, pero he podido ver estos lugares y se forman las bases del cerebro y la médula espinal. ¿O qué te parece, Alas, en la 5ª semana cuando el corazón bombea sangre? ¿O qué te parece en la 6ª semana cuando hay latido fuerte y regular? ¿O qué te parece en la 6ª semana cuando dice que hay rasgos faciales definidos, ojos, nariz? ¿Te parece que no es persona? Bueno, 8 semanas, todos los órganos principales están presentes en forma inicial. De hecho, se forman las manos y los pies, Dallas. Claramente son dedos. ¿Y qué te parece? Bueno, ¿qué te parece? No, en la 8 semana no, en la 10ª. Bueno, vamos en la 9 o la 10ª. No importa, ¿qué pasa? Se desarrollan las uñas y el cabello. ¿Y sabes qué pasa? Se desarrollan los genitales y empiezan a diferenciarse. Esto es hermoso. Y luego tenemos la 11 semana con la cara definida y así sucesivamente hasta la 40 semana que todos los órganos están maduros. Pero falta el tema de la conciencia. Ahora te digo, antes de que salga de la madre no es vida, pero luego sí. Bueno, bienvenidos a los trucos mentales de Dallas. Ahí está tu respuesta de cuándo es vida y de hecho puedo adjudicar varios académicos y varios biólogos Están papeando. que adjudican que es vida. Para que vos refutes que es vida, tienes que hacer un silogismo en el cual refutes que no es sustancia individual de naturaleza racional, que no existe vida intrínseca. Te hago una pregunta, Dallas. ¿Vos crees que existe alma, un valor en el hombre? No. ¿Por qué no existe el alma? ¿Dónde está tu alma? ¿Crees en la evolución? Sí. Ok, pruébeme desde el naturalismo evolutivo cómo la materia puede pensar. Adelante con la carga de la prueba. ¿Cómo la materia puede pensar? No ¿Qué entiendo esa proceso pregunta. físico? Te lo formulo. ¿Qué proceso físico-químico da pensamiento abstracto? Sigo sin entender la pregunta. Estamos muy flojos, pero bueno, vamos de nuevo. ¿Crees que la materia en cualquier proceso físico-químico puede llegar a pensar y hacer abstracciones de la matemática y la lógica? Porque eso ¿Me no es estás preguntando material. acerca del origen de la vida o qué es lo que me estás contando? Estoy fundamentándote el alma, pero antes quiero hacer unas preguntas epistémicas. Bueno, tú me has preguntado si yo creo o no creo en el alma. Y la pregunta es, ¿de dónde sacas tú el alma? ¿Quieres que te lo fundamente? Quiero que me digas cuál es la prueba de que tú tienes alma. Por eso, ¿quieres que te lo fundamente? Ok, antes de darte la prueba del alma, ¿qué considerarías como una prueba de Dallas? Para ver si estamos en la misma sintonía. Pues que uses el método científico para decirme dónde está el alma. Falso. ¿Sabías que el método científico no prueba su propio método científico? Eso es totalmente mentira, una falacia de la remera hostia. El método Ok. científico no es una creencia, es un método para poder llegar a la verdad. Y sin el método científico no estaríamos siquiera haciendo aquí una llamada. Kurt Gödel decía que no puede siquiera hacer matemáticas sin fe en su consistencia. Y tiene que ser fe porque la inconsistencia en las matemáticas no puede ser probada. ¿Sabes en qué se basa el método científico? ¿En qué se basa? ¿Quieres que te explique el método científico entero? No. ¿Sabes en qué se basa? Antes del método científico, ¿sabes en qué se basa? ¿En la observación? ¿Te refieres? Eso es en cuanto el momento de hacer la acción del método científico. Pero previo a eso, el marco del método científico, ¿sabes en qué se Todo basa? nace con la observación, no hay No, más. hay algo anterior a la observación. ¿Sabes qué es? No, sorpréndeme. Bueno, te sorprendo. La lógica de la matemática. La lógica de la matemática presupone. De hecho, Kurt Gödel afirma esto y Jet Wigner decía lo mismo. Jet Eso Wigner no tiene decía nada que ver que... con el método científico y te lo estás Ok, inventando. te lo fundamento. El método científico prueba cosas materiales, ¿correcto, Dallas? ¿El método científico qué has dicho? El método científico prueba los cambios del estado de la materia, ¿correcto? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, puede probar eso, sí. Ok, excelente. ¿Sabes qué no puede probar? Entidades inmateriales. ¿Sabes qué es inmaterial? La lógica y la matemática. ¿Saben qué se basa el método científico? En la Eso lógica y no la es matemática. verdad. ¡Dios! ¡Se está dando un baile soberano, hermano! ¡Le está agarrando, hijo de puta! Hijo de puta.
Amigo, yo me acuerdo, y esto me acuerdo que nos pasó un amigo y a mí, cuando estábamos en tercer año de la carrera, y me acuerdo que era en Derecho Procesal, que es todo el tema del proceso, ¿viste? Como todo el recorrido que tiene un juicio. Me acuerdo que nos sentamos en la primera clase, decíamos, la pasamos tranquilo. Viene el profesor, abre el código, nos empieza a explicar y quedamos los dos como, ¿eh? Pero estuvo media hora hablando, explicando todo el proceso y quedamos como, ¿eh? ¿Qué? Disculpa, no entendí. No entendí, profe. No entendí. Eso que estás diciendo no tiene ningún tipo de sentido, es Ok. una falacia de la renegocia. Un segundo. Las Ok, está bien. matemáticas Un momento. Rigoberto. No, te hago Vale. una pregunta, Dallas. ¿Cómo científicamente pruebas la lógica y la matemática? Adelante. Es que esa pregunta no tiene ningún tipo de sentido. Me estás haciendo una pregunta Antes de- que es como decirme... Recuerda que estamos fundamentando la existencia del alma. Pero antes yo quiero ver cómo es tu versión de prueba, porque la prueba es por medio del razonamiento. De hecho, yo puedo probar cosas que no existen también. Estás diciendo, ¿por qué discutir la pera y la manzana? Cuando la pera y la manzana no discuten. Es que son pues, preguntas que no tienen sentido ya de origen. Stephen Hawking, físico, y lo conoces, decía que la ciencia puede explicar el universo, pero no puede decirnos por qué existe. Ese por qué, no estoy hablando del universo, tranquilo, no me estoy desviando, estoy hablando del método científico. Ese por qué los científicos, incluso Richard Dawkins, garantiza de que no puede ser probado. De hecho, el método científico no puede probar su método científico porque se basa en la lógica y la matemática. ¿De dónde sacas esa locura? No tiene ningún tipo de sentido lo que estás diciendo. El método Pero- científico no tiene nada que probar porque es un método para llegar a una conclusión. No Pruébame puede que- no probarse a sí mismo. Es Pero- un método de conclusión. ¿Crees que la ciencia lo prueba todo? Creo que la ciencia lo puede comprobar todo. Ok, entonces, muéstrame por medio de la ciencia dónde está la lógica. De nuevo, estás literalmente haciendo una pregunta que no tiene sentido de base. Pruébame dónde está la moral. La lógica no tiene nada que ver con algo que se pueda pensar de la forma que tú estás diciendo. ¿Y eso es lógico La lo que lógica estás diciendo? no es algo que se pueda probar. La lógica es un método para poder llegar a conclusiones de algo. ¿Crees O en la una- matemática? Una valoración moral de cómo tú alcanzas a algo, pero no tiene nada que ver con el método científico. Completamente falso. La lógica es inmaterial, atemporal, espacial y funciona en toda la realidad. De hecho, Dallas, te hago No tiene una nada que ver con simple el método científico. aclaración. Me estás haciendo una pregunta que son cosas que no tienen nada que ver. Te lo estoy aclarando. El método científico se basa en dos conceptos materiales como la prueba de la matemática y la lógica, en la cual se basa. ¿Sabías eso, Dallas? ¿Sabías que la ciencia no lo prueba todo? Repite esa frase que acabas de decir, ¿otra vez? El método científico no prueba su propio método científico porque siempre presupone un marco de axioma que es la lógica y la matemática. Y como el método científico prueba lo ¿La material, matemática? sígueme con lo que estoy diciendo. Te lo repito. Te voy a hacer un favor. Te lo repito porque tampoco quiero arrinconarte, pese a que ya lo estás. Pero mira, Amigo, es que por más que no coincidas con él y pienses que no coincidas con lo del aborto y todo, te das cuenta que es un tipo muy leído, que sabe lo que dice, sabe hablar, no se traba, tiene estudios, es muy bueno, amigo. te voy a hacer una aclaración. Paras ¿Cómo con tus demuestras? tonterías, te lo juro, ¿eh? Bueno. No paras con tus comentarios de mierda, ¿eh? Es exagerado, te lo juro. ¿Cómo No, demuestras por no medio del método comprendes el científico? científico. Sí, No lo comprendo muy comprendes. bien. Filósofo de la Realmente ciencia no, para es una usted. pregunta que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, el método científico no puede probar la lógica y la matemática, Dallas. Muéstrame cómo por medio del método científico prueba la lógica y la matemática, la moral, la belleza, la existencia de otras mentes, verdades históricas. No puedes probar eso. Me estás agarrando cosas que no Eso es verdad. La moral depende de cada persona. Por eso el método científico no puede probarlo, porque es independiente a la lógica. No entiendo por qué Dallas se confunde tanto con algo tan tan fácil y básico. que no cumple. A ver, el método científico se aplica, por ejemplo, a los rayos, ¿vale? ¿Tú amas a tu hermana? ¿Cómo? ¿Tú amas a tu hermana? Tiene que ver con el método científico. Responde, ¿tú amas a tu hermana? Nuevo. ¿Qué tiene que ver con el... Me hace decir, ¿y cómo Ok. compruebas científicamente que vas a tu hermana? No. ¿Cómo demostrás qué es el amor? Porque el amor es diferente para cada persona. Por eso el método científico no puede demostrar el amor. Bueno, se Pero- podría hacer algo, pero son cosas que, o sea, estás Se comparando podría hacer que algo, comparar una entonces. emoción- Bueno, ¿Qué? mira, te voy a hacer un favor. ¿Sabes que yo soy muy admirador de tu canal? Eso no es broma. Yo soy admirador de tu historia. Ya no me creo nada de ti. No, este Ok. hombre me mintió, ¿eh? Empezó el anterior al directo súper de chill y luego aquí en el directo me empieza a meter un montón de comentarios irrespetuosos. Es totalmente increíble. Muy falso, Mira. muy falso. Ya no me creo nada de ti. Sigue, Bueno. dime. Está bien, Dallas. ¿Sabes que yo tengo amor por mi madre? Pero si a mí me cortaran y me sacaran todas mis células, no pueden probarlo científicamente. ¿Vos podrías mostrarme cómo el método científico prueba el amor? Bueno, podríamos hacer un método científico para ver si una persona quiere a otra, sí, en plan desarrollarse. No. Estamos hablando de amor. ¿Qué es el amor? Demostrame qué es el amor. De forma científica. Porque no, es un producto químico en tu cerebro. No. Lo que estás hablando es una reacción a una atracción. A un gusto. No estás hablando de amor. Amor es otra cosa. Reacciones químicas en el cerebro que demuestran gusto y atracción es otra cosa. Porque a mí me gusta la Pepsi.
Es una reacción. En mi cerebro genera algo que le hace tener atracción y gusto por la Pepsi. Pero demostrame qué es el amor, qué es la amistad. ¿Por qué una persona siente amor? Siente amistad. ¿Por qué? Se observaría, se desarrolla una hipótesis, se verían unas pruebas de que podríamos clasificar de los actos, de las acciones, y elaborar una serie de estudios para poder decir, tú quieres... ¿Qué es el amor de una madre? ¿Qué es el amor de una madre? ¿Cómo una madre en situaciones desesperadas puede sobrepasar sus propias cualidades para ayudar a su hijo? ¿Qué es el amor de una madre? ¿Cómo se demuestra el amor de una madre? ¿Porque engendró? No, porque muchas madres engendran y no sienten amor por sus hijos. ¿Cómo una madre que ama puede sobrepasar sus propios limitantes físicos y mentales por amor? Tu madre, y entonces ya hacer el peso de balance y decir, más probable que sí, más probable que no. Y eso es lo más importante del método científico, que no asevera nada y siempre está dispuesto a cambios. Eso es lo más importante. Si yo te digo dónde están las fuerzas fundamentales, la gravedad, ¿vos podrías señalarla? Volvió Tienda Checks a tienda inglesa. Del 1 al 5 de octubre genera Tienda Checks en más de 1000 productos participantes. Por supuesto que sí, la gravedad es algo abstracto, como dices tú, y se comprobó a través del método científico. Ok, ¿sabes cómo se hace evidente la matemática según Eugene Wigner, premio Nobel en matemática? Dice que la matemática... ¿Cómo se hace evidente? Claro. ¿Qué significa La para ti cómo matemática. se hace evidente? La evidencia es una constatación de la pertenencia del entendimiento a la realidad. Mira, te lo explico. Si yo estoy en este escritorio y ahorita mismo yo tengo, por ejemplo, un documento y este documento yo llego y hago una predicción de Júpiter de una trayectoria punto A a punto B, este documento hace una interpretación de la matemática. ¿De cuál matemática? La fuerza electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravitatoria. Esas fuerzas no se pueden ver porque interactúan de forma inmaterial, atemporal, espacial. De hecho, el marco materialista presupone siempre los marcos que son inmateriales, atemporales, espaciales, de modo que lo único que existe no es la matemática. Entonces, la matemática sí que existe inmaterialmente y existe la interpretación, por cierto. La matemática uno no la crea, sino que la descubre. Entonces, método científico se basa en esta matemática. A eso me refiero, Dallas. No es nada del otro mundo. Ahora, vamos con la existencia... No, de hecho, la moral, la belleza, la estética, la conciencia, que no puedes probar por medio de un proceso físico. Este sí tiene 135 de IQ. Este sí tiene 135 de IQ, amigo. Químico. ¿Sabes que el materialismo es Eso propiamente sí, puedes contradictorio? probar. Ok, te hago una pregunta. ¿Vos puedes pensar en el materialismo? Pensar en el materialismo, que O sea, vos piensas que el materialismo, un reduccionismo a que solo lo que existe es la materia. ¿Vos estarías de acuerdo que vos piensas eso? Dallas con un video de Lexi Luna en la mochila. Buah, ¿cómo le voy a poner? Dallas con un video de Lexi Luna metido en el orto. Buah, te voy a meter. Solo existe la materia. ¿Estarías de acuerdo que solo existe la materia? Y No, porque los pensamientos en sí no los puedes clasificar como materia y son pensamientos. Listo, Ok. entonces el método científico no lo prueba todo. ¿Vieron que son 2 más 2? Porque la ciencia no puede probar los pensamientos. Es una mega falacia de la mega hostia y no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, El pido método por favor que científico trates mi falacia. A ver, pero El método estábamos científico hablando al puede principio de la observar- existencia. Un segundo, Dallas, por favor, porque a mí me interesaba muchísimo el tema, imagino que a la audiencia también. Todo este debate, o esta parte del debate, se estaba centrando en la existencia o no existencia del alma, ¿cierto? Oye, Sí, Rigoberto, es porque empezamos a hablar de esto específicamente, de si el feto con alma y todo ese rollo. Claro, Rigoberto creo que te preguntó a ti si tú crees en la existencia del alma, y tú respondiste que no. Y de ahí Ujú. derivó a esto. Y Rigoberto te Ujú. preguntó, ¿qué Sí, te sí, pero valdría realmente como prueba? Y tú Rigoberto- le dijiste, ¿cómo puedes probar la existencia del alma? Él respondió, ¿qué te valdría a ti como prueba? Entonces, me gustaría volver a ese origen. Dallas, ¿qué te gustaría a ti como una prueba suficiente de la existencia del alma? Porque creo que Rigoberto se encaminaba a Para mí, fundamentarte porque el prueba, alma quitando el existe. método científico de por medio, lo estoy explicándolo, sería el poder ver cuál es el efecto que hace el alma sobre el cuerpo y dónde es necesario el efecto del alma para que sea necesaria sobre el cuerpo humano. Para ver dónde está específicamente, dónde hace ese efecto. Así sea incorpóreo, inmaterial, ¿dónde está el efecto que hace sobre el cuerpo humano? ¿Dónde podemos observarla? Ok, aquí hay una falacia de petición de principio porque propiamente el alma no puede ser probada por el método científico, porque yo primero apelé a una epistemología que no prueba todo. De hecho, la epistemología que yo trato es que el método científico no prueba ni la lógica ni la matemática, sino que se basa. Ojo, es muy importante que la gente no piense que yo estoy negando la lógica y la matemática, sino que sí propiamente existe, pero no puede ser probada por la ciencia. De hecho, Richard Dawkins decía que la ciencia no lo prueba todo. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo puedo probar el alma mediante un sistema muy básico. Primero quisiera adjudicar a Michael Shermer, que es un escéptico, y decía que no todos los argumentos religiosos son de la ciencia solamente, sino que hay pruebas que son más allá de la materia, y esto lo admite un ateo como yo. Ahora, el alma, propiamente, podríamos establecerlo de la manera siguiente. Primero, ningún ateo está
completamente convencido de que el alma no existe. Por ejemplo, Richard Dawkins decía que no hay evidencia científica de que exista un alma inmortal. Sam Harris decía que la conciencia es un misterio. Si es inmaterial, no sabemos qué es ni por qué existe, pero está ahí, ¿ok? Sobre esto me voy a basar en un análisis muy lógico. Antes de iniciar con mi argumentación sobre el alma, yo te voy a decir que es imposible, lógicamente, de que un objeto que ha cambiado todas sus piezas físicamente siga siendo ese mismo objeto. De hecho, es un evento irrepetible, único. Filosóficamente es imposible que un objeto repita ese propio evento. Por ejemplo, esta botella tiene agua. Si yo ¿Kira es cristiano? No como tal, pero Kira sí cree en lo sobrenatural porque literalmente está hablando con un fantasma. O sea, Kira, él vio la prueba de que existen los fantasmas.